Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Te ayudaré a ponerte el delantal. Ben me ayudó con mi delantal mientras todos los ojos de los nuevos compañeros nos miraban decepcionados. Lo habían estado observando durante un tiempo. Nunca expresó abiertamente nuestra relación, pero Ben, en cambio, se la mostró a todos. Ahora estamos trabajando juntos nuevamente. Es bueno tenerte aquí de nuevo. No creo que tuviera una oportunidad si no fuera por ti. Al gerente le gustas aquí. Sin ti, estaba tan tranquilo. Miré al gerente sabiendo lo que faltaba. Pa nunca regresó. Ella vino aquí al principio cuando te fuiste, pero una vez que se dio cuenta de que habías dejado el trabajo, nunca más apareció. El gerente nunca lo demostró, pero sabía que él estaba triste. Miré al gerente y pensé que cualquiera que tuviera sentimientos por Pan estaba herido. La belleza era peligrosa. ¿Estás en contacto con Pam? Ah, apenas hablé con ella. ¿Se pelearon ustedes dos? No realmente. Todavía chateamos. Si no, invítala a la tienda. Quiero ver feliz al gerente nuevamente. No iría aunque se lo pidiera. Nos habíamos encontrado en la boda de Kawi. Después de que ella me enviara un mensaje de texto, no había respondido. Quería charlar con ella, pero no me pareció buena idea. Podría llevarme de vuelta a mi hoyo. Prefería dejar las cosas como estaban. Ben me envió a casa como de costumbre. Siempre me acompañaba a casa. Estuve bastante callada porque todavía pensaba en lo que había dicho Bua. Estaba emocionada porque había tomado una decisión. ¿Lo intentaría ese día? Nunca lo había hecho antes y no sabía cómo reaccionaría. Pensé en qué decirle, cómo invitarlo a subir a mi habitación, pero ahora me jaló por detrás. Estamos aquí. ¿A dónde vas? Hice una pausa y miré a mi alrededor. Estás un poco fuera de lugar hoy. ¿Estás bien? Estaba tan emocionada. Mis palmas estaban mojadas. Las limpié en mi camisa como un niño limpiando su desorden. Me miró con curiosidad. ¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo? ¿Quieres pasar una noche conmigo? Ya está, lo había dicho. Era una oración tan simple, pero tan poderosa que lo dejó atónito. No podía creerlo. Cuanto más callado estaba, más quería desmayarse. Me encantaría. Creí que estaba a punto de rechazarme. Quería bofetear mi cara, pero antes de eso dijo, perdimos algunos pasos antes de eso. Primero deberíamos intentar algo más. Dio un paso hacia mí y puso sus manos alrededor de mi cuello y se inclinó más cerca. Te besaré, sí. Respondí de mala gana y cerré los ojos con fuerza, como un niño de 4 años. El olor del perfume de Armani me hizo saber que estaba tan cerca. Los labios suaves y húmedos presionaban los míos. Contuve mi respiración de manera automática. Ese fue mi primer beso. No, ese fue mi primer beso con un hombre. La sensación áspera sobre mis labios y la barbilla era por el bigote. Eso fue muy diferente del beso que tuve antes. Sus gruesas manos me acercaron más, pero lo empujé mientras jadeaba por aire porque estaba conteniendo la respiración. Lo siento, lo siento. Jadeé cuando el tipo alto se rió entre dientes y me sonrió. Ni siquiera puedes manejar un beso, pero me pediste pasar una noche. No saltes demasiado adelante. Quería seguir adelante. Te quería premiar con algo por ser tan amable conmigo. Respondí con franqueza y solté una carcajada. Me hiciste sonar tan patético. Uy, no debería hacer eso. Se llevó los dedos a los labios como si se diera cuenta de algo. ¿Qué pasó? Olvidé que no estamos solos nosotros aquí. ¿Quién más está aquí? Me aseguré de que no hubiera nadie ahí antes de que nos besáramos, pero obtuve una respuesta cuando vi una sombra con el rabillo del ojo mirándonos incómodamente.
La sangre recorrió mi cara y salté lejos de Pen. Solo nos habíamos besado y no pude hacer nada. Pam, la miré desconcertada. Espera, ¿cómo sabes que Pan estaba aquí? El gerente y yo pensamos que tú y Pan estaban peleando. Queríamos que ustedes dos lo hablaran, así que quería sorprenderte con eso, pero olvidé que ella está aquí. Ya nos besamos y se lo mostramos al mundo. Se rascó la cabeza con nerviosismo y se volvió hacia donde creía que estaba Pam. Lo siento, Pam. El olor a vainilla que tenía más influencia sobre mí se acercó sigilosamente cuando para salir de la esquina me congelé ahí de la vergüenza. La sangre me recorrió por la cara, pero me di cuenta de que no había hecho nada malo. Simplemente no quería que ella viera eso. Miré a Pen con enojo. No fue su culpa, pero yo era irracional en ese momento. Ben pareció preocupado cuando no vio una sonrisa en mi rostro. ¿Estás enojado conmigo? No. Mi tono sarcástico hizo que él confirmara que sí lo estaba. Lo siento mucho, olvídalo. Prestemos atención a mi sorpresa. Miré a Pan de mala gana. No estaba segura de cómo debería mirarla. Lo único que podía hacer era sonreír. Hola, hermosa, ¿cómo terminaste aquí? Le dije que viniera, dijo Pem. Me quedé callada de nuevo porque realmente no me gustó la sorpresa de él. Pem decidió irse, pero antes de eso, él susurró a mi oído. Dijo, por eso no puedo pasar una noche contigo. Soy un buen chico. Sí, me voy. Lo que sea que tengan ustedes dos, arréglenlo. Su buena intención hizo que Pan y yo estuviéramos incómodas. Finalmente se fue, pero nos quedamos ahí en silencio. Me sorprende verte aquí. Estábamos hablando de ti, sobre que no te hemos visto en la cafetería. ¿Por qué irías si no estás ahí? ¿Tienes algo de qué hablar conmigo? ¿Por qué estás aquí? Corté por el punto porque escuchar su dulce voz era un tormento. Si solo Pen hubiera decidido pasar una noche conmigo, todo habría terminado. Ese tonto sentimiento habría desaparecido. Podría tener un borrón y cuenta nueva con ese buen caballero. Esto no estaba en el plan. Planeaba pasar tiempo con el otro hombre, pero terminé con otra persona. Dios, eres tan torcido. Te extrañé, Love.